Buenos días, hoy tenemos el placer de presentarles a un jesuita, uno de los más prestigiosos especialistas en Derecho Canónico y además protagonista de momentos extraordinarios de nuestra historia, de la Iglesia española y de la Iglesia en general. Un hombre de la transición, José María Díaz Moreno, canonista, encargado de firmar los acuerdos Iglesia-Estado, amigo de Tarancón, amigo de Dadaglio, un hombre que ha marcado una época, que ha creado escuela canónica y que, jubilado, nos va a contar pues, sus recuerdos, su vida, sus vivencias, un poco todo lo que ha pasado en aquella célebre época histórica. José María, bienvenido. Pues bien hallado y te agradezco mucho este detalle que has tenido conmigo. Hace poco te concedieron la medalla Toda una vida. Sí, este año estamos celebrando los primeros 50 años de ICADE, Instituto Católico de Dirección y Administración de Empresas. El año pasado celebramos el centenario de ICAI, Instituto Católico de Artes e Industrias, la Escuela de Ingenieros, y este año pues celebramos los primeros 50 años de ICADE, que se fundó el año 1960. Y bueno, con esta ocasión, pues los organizadores de estas celebraciones, sobre todo las primeras promociones, que son las que sienten, diríamos, más intensamente estos 50 años que han pasado, donde realmente pues, ha salido gente muy relevante, como el actual presidente de las Cortes, Pepe Bono, pues Pepe Bono fue antiguo alumno, vuestro. Enrique Barón, que fue presidente del Parlamento Europeo. Pues la verdad es que sí, han salido personas muy... José Luis García Delgado, que fue rector de la Méndez Pelayo, gente realmente muy... O sea, que la excelencia viene de antiguo. Viene, sí. La verdad es que sí, yo creo que fue una intuición. Ten en cuenta, José Manuel, que en ese momento en que ICADE empieza el año 1960, pues en la Universidad Española no existe la carrera de Ciencias Empresariales. Existía la carrera de Ciencias Económicas, que empieza con aquellos años, y lo que había eran las escuelas de comercio, con los dos títulos que tenía, pero los jesuitas americanos pues le dieron un gran impulso a lo que ellos imaginaban que tendría una influencia enorme en el futuro, que era la empresa, y se echaron a andar las facultades de ciencias de la administración, de la empresa, y esto fue lo que los jesuitas españoles, siendo provincial un leonés con una gran capacidad de previsión del futuro, el padre Ignacio Prieto, pues encontró un gran respaldo en buena parte de los catedráticos de ciencias económicas, por ejemplo de la Complutense, y en ellos se echaron a andar. Éramos en el comienzo colegio universitario dependiente de la Facultad de Derecho de la Complutense, y lo único que tenían que hacer los chicos era que el examen último lo tenían que dar pues ante los catedráticos titulares de la Complutense. ¿El examen de grado? El examen de grado no, cada curso, al final de cada curso. No había más. Los profesores de ICADE explicábamos los programas que tenían los catedráticos de la Complutense. Yo, por ejemplo, pues expliqué los programas de Pepe Maldonado, de Isidoro Martín, nos poníamos de acuerdo, ellos venían una vez al mes a dar una clase que hoy llamaríamos magistral, y lo demás pues lo dábamos nosotros. Una segunda fase, para resumirte mucho la historia de ICADE, en una segunda fase nos adscribimos a la Universidad de Deusto, y entonces el rector de Deusto, a todos los que teníamos el doctorado en Derecho o en Empresariales o en Económica, nos hizo profesores y catedráticos de la Universidad de Deusto. Ellos iban a examinarse a Deusto cada final de curso, en cada curso, pero los examinábamos en parte nosotros, porque los que teníamos el doctorado éramos titulares también de Deusto. Y una tercera fase, y la última, es que cuando se piensa en el traslado de la Universidad Comillas a Madrid,
entonces nos parecía que tener dos centros universitarios en Madrid, con facultad de dar títulos, que la compañía era mejor unirlos, y entonces se le pidió a la Santa Sede que erigiese en la Universidad de Comillas, que era de estudios eclesiásticos, erigiese la Escuela de Ingenieros, esos dos grados de ICAI, ingenieros superiores, ingenieros de grado medio, y luego las dos facultades de ICADE, empresariales y derecho. Y luego ya se pidió al Estado el reconocimiento de la validez estatal de los títulos que se dan. Y la verdad es que pues ha sido, hay que decirlo, ¿no?, pues un auténtico éxito, porque todos los años sobran cerca de 500 peticiones de gente que ha aprobado las pruebas de admisión, pero que por falta de sitio pues no se puede. Aquí estamos enfrente del ICADE, sí. sin duda alguna una de las universidades de la excelencia en España. La verdad, ¿no?, es que es una de las punteras. Como afirmó el príncipe, porque el príncipe tuvo la deferencia con nosotros de venir a imponernos la medalla, y nos la dieron a 3 profesores que diríamos que quedamos aquí pues entre todos los que echaron a andar ICADE, que fue el padre Antonio Arroyo, jesuita, que fue muchos años decano de la Facultad de Empresariales, Pepe Ferrandis, Seglar, que fue muchos años también decano de la Facultad de Derecho, y yo, que fui rector, y luego pues fui prácticamente toda mi vida profesor en la Facultad de Derecho de ICADE. ¿Qué le dijo el príncipe? Vamos a ver, hay una foto en que yo estoy como agradeciéndole lo que me está diciendo, y que te tengo que confesar que por más esfuerzos que he hecho, pues no sé lo que me está diciendo. Sí que al despedirse, en otra foto que me está pues estrechando la mano, mirándome muy fijamente a los ojos, me dijo: medio siglo, padre, medio siglo de enseñanza. Se dice pronto. Y dije, pues sí, Alteza, se dice pronto, pero duran 50 años, ¿no? Y estuvo muy amable. Me imagino. Bueno, toda una vida, ¿no? Toda una vida dedicada a la enseñanza y al derecho canónico especialmente. Sí. Porque tuve la suerte, José Manuel, que aquí fueron implacables conmigo, por no hacer excepción, y cuando cumplí los 70 años, pues me jubilaron. Porque aquí se podía uno jubilar por estatutos de la universidad a los 65, para los 70, y el rector, que éramos compañeros de toda la vida, jesuita como yo, pues me dijo: mira, no voy a hacer ninguna excepción, tú estás perfectamente todavía para poder dar clase, pero no quiero hacer ninguna excepción, y por tanto me jubilaron. Aquello me sentó muy mal, porque yo me encontraba muy bien. Te digo así entre paréntesis que en la enseñanza universitaria lo he pasado muy bien. No tengo mal recuerdo de ningún alumno, ninguna alumna. Y la verdad, eso es mérito de ellos. Pero entonces tuve la suerte de que en ese momento, el año 1997, que me jubilan, por cumplir 70 años, me ofrecen clases en la Pontificia de Salamanca. Y con los ojos cerrados. No lo dudé ni un minuto, dije que sí, y he alargado allí 7 años mi jubilación. Y tengo también un recuerdo magnífico, y estoy enormemente agradecido a la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia de Salamanca, donde ahí sí que realmente ya me he jubilado. No me han jubilado, sino que he sido yo ya, cuando cumplí los 82, dije, ya no va. ¿Está en peligro el derecho canónico o las facultades de derecho canónico en España? No. Yo, si quieres que te diga una opinión personalísima, mía, es que me parece que es exagerado el número de facultades que hay. Porque está por orden de antigüedad, está Comillas, está Salamanca, por lo menos viene después de Comillas en su restauración, está Navarra, es una espléndida facultad, con una revista de un gran prestigio, está Valencia, que está adscrita al Laterano, y está ahora San Dámaso, que acaba de crear esa facultad. Yo digo que 5 facultades en España,
es exagerado. O sea, que no hay alumnos suficientes para mantenerlo. No, eso es, yo creo que... Y eso lleva consigo la gran dificultad de que por toda la, digamos, la idiosincrasia que tiene el estudio de Derecho Canónico, pues se necesita una gran biblioteca, sobre todo para la materia de la jurisprudencia. Se necesitan muchas horas de estudio Y grandes profesores. Y eso yo creo que no es fácil improvisarlo, ¿no? ¿Se ha superado aquella idea que había después del concilio, inmediatamente después del concilio, que el derecho canónico era así como una carrera menor o una carrera que se le temía un poco? Es decir, bueno, aquí la pastoral, aquí la teología, aquí la eclesiología, cualquier otra facultad, pero el derecho canónico era así como, bueno... Yo tengo que decir que cogí dos fases. Una en que las facultades de Derecho Canónico pues estaban muy valoradas, porque fíjate, por ejemplo, que hace unos años no había ningún obispo español que no fuera licenciado o doctor en Derecho Canónico. Y los cabildos, pues lo que realmente más puntos le daba en cualquier tipo de oposición era ser licenciado o doctor en Derecho Canónico. En los alrededores del concilio, y fíjate que no digo por razón del concilio, porque como en tantas cosas al concilio se le echa la culpa de cosas que no tiene, pues hubo una desvalorización, qué sé yo, diciendo que se había resaltado exageradamente la vertiente jurídica de la Iglesia, que tenía demasiada importancia, dejando en un segundo lugar la pastoral y la cercanía, y que por eso yo creo que entonces bajó el número de alumnos en las facultades y sobre todo había que hacer un poco apologética, porque no creas tú que era, aun en las facultades, los que iban voluntariamente, era fácil hacerles comprender que la Iglesia no es ante todo y sobre todo jurídica, no, pero es también jurídica porque está compuesta por hombres y las personas humanas no hemos inventado otra forma de relacionarnos más que estableciendo derechos y deberes. Allí termina tu derecho donde empieza el mío, y la función de la autoridad pues es coordinar para que no se cometan injusticias, sobre todo en los derechos que puedan ser fundamentales tanto como persona como con bautismo. Y eso fue retomándose. Yo creo que hoy, por lo que hemos tenido la semana pasada, un acto de homenaje al cardenal Navarrete, que fue durante muchos años decano y también rector de la Gregoriana de Roma, fue profesor mío, y precisamente presenté una semblanza del cardenal en ese acto. Pues he preguntado porque vino el decano actual de la Facultad de Derecho Canónico, que es un polaco, un jesuita polaco, y pregunté y me dijo pues que el número de alumnos en la Gregoriana al menos no ha bajado. O sea, se mantiene más o menos como cualquier otra facultad, me imagino. En mi tiempo éramos en cada curso algo más de un centenar, y según me ha dicho Ladislao, pues que actualmente se acercan al centenar. Entre ellos, entre esos alumnos de aquella época, dos cardenales, dos de los más grandes cardenales españoles de este momento, Rouco y Sistac. Bueno, Rouco hizo el Derecho Canónico en Alemania, en Múnich, pero es doctor en Derecho Canónico, y Sistac, el cardenal Martínez Sistac, coincidimos en Roma, él en Laterano y yo en la Gregoriana. No, es verdad, es así, y yo creo que además el Derecho Canónico tiene una importancia si se es auténticamente jurista. Se le ha visto la vertiente pastoral, digamos, al derecho canónico. No solamente eso, sino que tiene como finalidad lo que expresa precisamente en el Código de Juan Pablo II, que lo promulgó el año 1983, termina el Código con un canon, a propósito del traslado de los párrocos, que dice, pero teniendo en cuenta que la salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia. Pasa que sigue sonando un poco fuerte esto de las penas, que sí. Y lo de la excomunión, que sí. y lo del ate sentencia y todo ese tipo de cosas.
No sé, como suena... Es verdad, ¿eh? Yo creo que eso es un último recurso y hay una introducción muy impresionante que no es de este código, sino del anterior, en cuanto dice que los obispos ante todos piensen que son pastores antes que percursores, antes que golpeadores, que las penas en la Iglesia sea siempre el último remedio cuando no hay otro, y que lo que realmente hay que probar siempre es que o se castiga o se penaliza pues un obstáculo para vivir la comunión de la Iglesia. ¿Tú excomulgarías, perdón, usted excomulgaría al padre Manel? A este catalán un cura catalán que dijo que había pagado sí, como mal menor un aborto, o una chica que... Bueno, yo, como hemos hablado de él, pues quiero que conste, que además lo digo no por escapar de la pregunta tuya, sino porque la verdad es que sí. Tenemos aquí la suerte de que ese asunto está en manos de un canonista de cuyo sentido de la justicia, de la equidad, de la caridad, no puedo dudar que es el cardenal Martínez Sistás. Y yo creo que no se ha procedido a excomulgarle. Se ha procedido que ante acusaciones que han llegado, pues el cardenal ha formado pues una comisión que estudie realmente si realmente ha caído en la excomunión que en el código está establecida para el aborto voluntario y directo. ¿Me decías sí, como que es difícil, que será difícil sí, probarlo? Yo creo que es difícil probar que es un cooperador necesario. Porque ahí está la madre del cordero. Ahí ¿no? está. Caen en la excomunión la persona que aborta, el que efectúa el aborto y luego los cooperadores, sin cuya cooperación el aborto no se podría haber realizado. Primero, pues la motivación que este sacerdote haya podido tener para pagar, sobre todo si tenía la experiencia de que habían sucedido pues suicidio, etcétera. De otros dos casos en que cualquier atenuante, estoy plenamente seguro que el cardenal de Barcelona no me dejará ser impreciso, cualquier atenuante que se le pueda aplicar le libra de la excomunión. Y realmente en el contexto de un sacerdote, por otro lado, pues muy estimado, muy metido en la pastoral, difícilmente no aparecerá. Vamos a cambiar de tercio y vámonos un poco al pasado, ¿no? A la transición. Tú fuiste uno de los grandes protagonistas de la transición. Estamos aquí delante de un cuadro del después cardenal, del entonces nuncio en España, Monseñor D'Adaglio, dedicado expresamente a ti, a mi admirable amigo, y reconoce tu labor inconmensurable en la realización de los acuerdos Iglesia-Estado. Es decir, tú fuiste uno de los artífices de esos grandes acuerdos que todavía hoy siguen vigentes. Bueno, vamos a ver, lo de que yo fui un importante protagonista de ese asunto, no. Lo dice él. Bueno, eso fue porque realmente yo creo que el cardenal D'Adaglio, y eso lo agradezco a Dios siempre, pues ha sido uno de esas personas, esa media docena de personas que has sentido siempre cercana, que sabes que realmente pues se estableció un mutuo afecto y un mutuo cariño que lo conservamos hasta que él murió. Yo nunca he logrado averiguar, por más esfuerzo que he hecho, quién le dio mi nombre. Porque fíjate que yo empiezo a colaborar con el cardenal D'Adaglio el año 1960 y yo acaba de llegar ese año y pues era un modesto profesor de Derecho Canónico de ICADE y de la Facultad de Derecho Canónico de Comillas, pero ni había escrito todavía, ni había dado conferencias. ¿Quién le dio mi nombre? Para que cuando él llega a la conclusión de que hay que revisar, renovar y hasta, como siempre dijo, sustituir el concordato de 1953, pues me llama. Y de esos colaboradores
a propósito de una ponencia que en términos taurinos, con ella me corté la coleta como ponente en congresos que tuve en el tercer Congreso Internacional de Derecho Concordatario en la Universidad de Almería, pues no vivimos ya más que dos, que es el cardenal, es el profesor Martínez Carvajal y yo, porque ha muerto García de Pablos y murió don Jesús Iribarren. Queda el cardenal Estepa, que colaboró mucho y muy eficazmente en toda la cuestión de educación, y luego Monseñor Llanes, el arzobispo emérito de Zaragoza, que también tuvo una participación muy eficaz. Imagino que como especialista en temas de educación. En temas de educación, claro. Sí. Y de ello, pues ya te digo, bueno, yo creo que ¿Y Tarancón estaría por ahí por medio también o no? El empeño, y esto lo he puesto de relieve siempre que se me ha dado ocasión, el empeño que tuvo el nuncio de Adallo en que no se diese un paso sin que la recién creada Conferencia Episcopal Española fuese, primero, conocedora de lo que se hacía y segundo, contar con su beneplácito. Eso ciertamente fue una constante. No se podía cambiar los sujetos que eran los que establecían los concordatos y en nuestro caso los acuerdos, que eran Santa Sede y Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores, Nunciatura. Pero el cardenal Dadallo se dio cuenta de la importancia que iban a tener las conferencias episcopales y yo te puedo asegurar que no se dio un paso, ni se llegó a ningún tipo de conclusión sin que realmente tanto el cardenal Tarancón como el cardenal Giovanni, como Iribarren, que fue secretario de la Conferencia Episcopal, y luego Llanes, estuviesen perfectamente enterados y además contásemos con que ese era el pensamiento y el deseo. Hacían un buen tan de Tarancón y de Dadallo, ¿no? Estaban de acuerdo, llevaron, no solo en ese tema, sino en otros muchos, en el nombramiento de obispos, en José Manuel te diría que no solamente hicieron un buen tándem, sino que fue un tándem providencial. He pensado muchas veces, pues ya viendo, digamos, a la distancia de los años que han pasado, con otras dos personas que no hubiesen tenido, vamos a usar la palabra talante, el talante que tuvieron Tarancón y Dadallo, pues la verdad es que yo creo que las cosas habrían sido muy diferentes en peor. Y los últimos años del régimen de Franco, Dadallo lo pasó muy mal. Me basta recordarte que hay un periodo de años, que creo que pasan de los 10, donde 20 diócesis españolas no tienen obispo, porque en aquel complicado mecanismo del derecho del privilegio de presentación, no lograban ponerse de acuerdo en elegir 6 nombres que fuesen a Roma, de los cuales el Papa elegiría 3, esos 3 iban al Pardo, y en el Pardo Franco señalaba uno, y a eso lo nombraba el Papa. No lograban ponerse de acuerdo en 6 nombres. No, pero también utilizaban la gatera de los obispos auxiliares. Bueno, eso fue ya, diríamos, una estrategia de Dadallo. Dadallo lo que pensó, y dijo, bueno, y además, no revelo ningún secreto, pero que él me dijo, esto es un fallo del concordato, que dejó fuera del privilegio de presentación a los obispos auxiliares, que generalmente todos luego son obispos residenciales. Pero oye, esto ahora es providencia, es la única forma que yo tengo de que realmente las diócesis, ya que no pueden tener un obispo residencial propio, pues tengan al menos un auxiliar que se sabe que realmente luego, en cuanto se pueda, y así fue, porque muchos de esos obispos auxiliares, no te puedo decir ahora qué porcentaje, en el momento en que el rey renuncia de una manera sorpresiva y providencial al uso del privilegio de presentación, pues casi todos pasan a ser obispos residenciales. ¿Es verdad que los acuerdos consagran privilegios para la Iglesia? Vamos a ver, yo en esto quiero ser
No, no, porque no tengo miedo a nada. A mí ya no me puede pasar nada, como no me nieguen la sepultura eclesiástica, como tú comprenderás ya, jubilado. Bueno, vamos a ver. Los que, sí, estuvimos en la negociación y en la elaboración de los acuerdos, hay que afirmar que con la mejor voluntad teníamos una mentalidad canónica preconciliar. Y teníamos una mentalidad canónica preconciliar porque nos habíamos formado antes del concilio, donde la Iglesia ante todo y sobre todo era una sociedad perfecta. Y una sociedad perfecta superior al Estado. Y que cuando entrasen en conflicto en lo que llamábamos tradicionalmente las materias mixtas, entre ellas por ejemplo el matrimonio, en los intereses del Estado y los intereses de la Iglesia, era el Estado el que estaba subordinado a la Iglesia y no. En esa mentalidad nos formamos. Y reconocida por el anterior concordato. Y totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, y por tanto, que los que asesoramos, intervinimos, gestionamos los acuerdos para preparar los textos, teníamos una mentalidad donde la mutua concesión de privilegios, pues era prácticamente el alma de un concordato, eso no se puede negar. Y por tanto, algún resquicio queda. Pero sí te tengo que decir que lo que prevaleció en la comisión de la Iglesia, la que formó Dadayo, era que la columna vertebral, alrededor de la cual tenía que girar los nuevos acuerdos, era por un lado la libertad religiosa que se había admitido como doctrina de la Iglesia en el Vaticano II. Y segundo, como consecuencia, la no discriminación en los derechos civiles por motivos religiosos. Leyendo los acuerdos todavía vigentes, y así lo he explicado en mis clases de Derecho Eclesiástico del Estado hasta prácticamente hace 2 años, pues la verdad es que estos ejes, o si quieres este eje central de la libertad religiosa y de la no discriminación por motivos religiosos, pues están muy presentes en los acuerdos. Se llegó donde se podía haber llegado. Mira, eso ya es muy difícil, pero decirlo, porque los textos legales nunca son perfectos. ¿Crees que se deberían renegociar en este momento, después de los años pasados, o renovar? Sí, es una pregunta que me hacen siempre que doy una clase sobre esta materia, los alumnos. Yo digo que los acuerdos, esta es mi opinión, se puede decir que tienen 3 cualidades, los acuerdos vigentes. Primero, que fueron necesarios, porque el concordato de 1953, el año 1965, cuando va a empezar la transición, era un auténtico cadáver, que ni cumplía la Iglesia ni cumplía el Estado. Podía esto llevarnos muy... No, era un auténtico cadáver. Y por tanto se había creado un auténtico vacío. Y por tanto había... Segundo, que el sustituir el concordato de 1953 por otro concordato semejante, de tesis, de grandes afirmaciones, de grandes principios, nos pareció que la Iglesia posconciliar no era la Iglesia preconciliar y que por tanto había que caminar por otros caminos que, aunque nos llevasen a conclusiones prácticamente iguales, pero los fundamentos no sean. Y aquí es donde yo pongo mi tercera pregunta. Fueron necesarios, son constitucionales, porque estábamos perfectamente al día de por dónde iba la elaboración de la Constitución, y se esperó en los 4 acuerdos que se promulgase la Constitución para firmarlo, pero que son revisables. Y son revisables, José Manuel, porque la sociedad, y dentro de la sociedad la Iglesia, de los años
64, 65, 67, no es la sociedad ni es la Iglesia del 2011. Y la ley tiene, es verdad, la ley, la finalidad de la ley no es elevar a categoría jurídica lo que sucede en la realidad, pero si una ley no tiene en cuenta la realidad que tiene que ordenar, es una ley que nace muerta. Y por tanto, a mí me parece que ni es urgente, ni es necesario la derogación, pero sí es conveniente el sentarse con sentido común, equilibrio y tranquilidad y revisarlos. Y lo que quede de antiguo privilegio o de antiguos privilegios que no estén fundamentados en la libertad religiosa y en la no discriminación, pues que se mejoren. Fundamentalmente sería revisar la cuestión financiera y la presencia de la Casa de Religión, o eso no Sí, entraría... a mí me parece que son puntos que tienen menos importancia de lo que realmente yo creo que ciertos medios de comunicación le dan, ¿no? Porque la verdad es que lo que la Iglesia recibe del Estado llama la atención cuando se ven, pero en el conjunto, si la Iglesia tuviese que mantenerse con eso, pues no podría, no, y además digo, siempre se oculta lo que la Iglesia ahorra al Estado, tanto en el campo de la enseñanza, como sobre todo en el campo de la asistencia social. Aquella expresión de Vázquez, el que ha sido hasta hace unas horas o unos días embajador en el Vaticano, en que dice, yo no sé lo que recibe la Iglesia del Estado ni lo que debería recibir. Lo que sí digo es que si las hermanas de la Caridad y los hermanos de San Juan de Dios desaparecieran de La Coruña, yo no tengo dinero para llevar sus obras. Bueno, pues ahí parece que todos son elementos que habría que tener en... Lo que me resulta verdaderamente sí, desagradable y que yo creía que no iba a volverlo a ver es el revanchismo que muchas veces uno percibe en determinadas reacciones y sobre todo en determinadas determinaciones de políticos. Sí. A mí me parece en que concreto, por ejemplo, eso refieres mismo, a algo? A mí me parece que, bueno, la presencia de la religión en los centros públicos, déjese en manos de los padres, que son los que tienen que elegir, mientras el hijo no tiene capacidad para tomar una determinación de voluntariedad o no, asistencia, déjese en sus manos. Y si realmente la mayoría de los padres de un centro público dicen no queremos que la religión pues se enseñe aquí como una asignatura más, pues déjese de enseñar. Pero en ese caso habría que ofrecer la enseñanza religiosa de cualquier religión. Y a mí me parece que eso pues es algo que va unido al pluralismo, que no hay más remedio que admitirlo. Y los que dicen que estamos dando catequesis y que se podría dar historia de las religiones, cultura religiosa... Sí, yo creo que son subterfugios absurdos. No. Mire usted, si es una clase de teología acomodada a los chicos, enséñese que los chicos conozcan realmente a la medida de la capacidad que tiene en qué consiste la fe cristiana. Es partidario de la religión confesional. Que cada confesión ofrezca su... Esa es mi opinión. Y mire usted, lo que realmente me llama la atención es ya encontrar qué grados de ignorancia. Oye, porque una cosa es la ley del ayuno y la abstinencia y otra cosa pues es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Eso no se puede poner nunca en paridad, como si realmente negar una cosa o negar otra fuese de las mismas consecuencias. A mí me parece que en esto ya es un confusionismo, que eso no puede hacer bien a nadie. La presencia de la Iglesia en los cuerpos y fuerzas de seguridad tendría que ser también abierto para todos, es decir. Y ahí parece que el pluralismo, yo creo que nosotros a nivel, diríamos, nacional o social, lo hemos aceptado en España bastante bien, porque claro, tenemos que caer en la cuenta, yo soy muy viejo, pero yo no soy del tiempo de los godos.
Una cosa es decir Evidentemente. que soy viejo, pero no. Pero que conste, que claro, yo primero vivo un periodo muy largo, ojo, que no empieza con Franco, donde el Estado español es confesionalmente católico. Y por tanto, no hay derecho a expresarse religiosamente en otro culto que no sea el católico. Lo más es que era diferente los grados de tolerancia que se había tenido a lo largo de la historia. Y por tanto, bueno, pues hemos de saber de dónde partimos para poder llegar. Cuando el Vaticano II, de una manera para mí providencial y sorpresiva, aprueba la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa y admite la libertad religiosa como un derecho fundamental de la persona, de dar culto a Dios según el dictamen de su propia conciencia, y que admite que ni el error ni la verdad tienen derecho, sino la persona, y la persona puede estar en un error y sin embargo tener derecho, pues oye, el pluralismo es un efecto de esa doctrina. ¿Esa ley le sentó mal a Franco? Sí, yo creo que sí. Que y al régimen, ¿no? Sí, sobre todo, y yo lo comprendo, porque oye, no creas tú que a mí no me costó que en mis clases de la Gregoriana, cuando explicaban que solo la verdad tenía derechos y la verdad la tenía la Iglesia Católica, pues el cambiar y ponerme a explicar, se me ofrece esta ocasión para decir, bueno, que en mi generación, yo creo que no se le ha agradecido el esfuerzo que hizo tanto mis compañeros que enseñaban teología como los que enseñábamos derecho canónico, el esfuerzo que hicimos, porque no teníamos ejemplos inmediatos que seguir, y qué cantidad de prejuicios nuestros inmediatos antecesores pues tenían a propósito de este cambio. Un esfuerzo de cambio, de reconversión práctica, sí, ¿no? Sí, yo recuerdo. Intelectual. Sí, que cuando empecé a explicar el año 63, en comillas, Cantabria, pues me llamó el rector, que era el padre Jesús Solano, muy buen teólogo. Y me llamó y me dijo, un padre, que le llamo para decirle qué contentos están los alumnos con sus clases. Están encantados, me han dicho que van de otros cursos a sus clases de Derecho Canónico y de Derecho Público, y yo, ya que llevaba bastantes años de jesuita, decía, bueno, vamos a ver cuando llega el pero, porque primero te alaba, pero luego aquí algo pasa. Y ya llegó el pero y dice, pero mire, estos chicos son tan a veces tan ligeros de mente que creen que está usted defendiendo la libertad religiosa. No se había todavía promulgado la Declaración Dignitatis Humanae. Estamos hablando del 63. Y le dije, pues padre, es que lo estoy defendiendo. ¿Que está usted defendiendo la libertad religiosa? Sí. Oiga, es que esto me llama muchísimo la atención, porque ¿cómo salva usted? Y mire padre, yo he tenido la suerte de que al despedirme ir a defender la tesis doctoral en Roma, pues el decano de la facultad, el padre Huyssen, que era un holandés, me dijo que estaba en la Comisión de Libertad Religiosa y bajo secreto y con toda garantía me ha dejado los primeros borradores y proyectos de la declaración conciliar. Claro, tenías información Y privilegiada. claro, y yo apoyándome en eso, que va a salir, es donde estoy, doy las clases, las doy. Pero bueno, pero en esos proyectos se defiende la libertad religiosa. Pues sí. Y mi padre, yo con la misma garantía y promesas que yo le hice al padre Huyssen, yo se lo dejo a usted. Y le dejé aquello que no eran fotocopias, eran fotos, porque no existía la fotocopia entonces. Fotos que me hizo ¿Como diapositivas? Sí, sí, eran fotos. Llevé los folios y un fotógrafo allí en la pieza de la pilota me hizo rápidamente aquella fotografía y se las dejé al padre Jesús Solano, que nos estará oyendo desde la cercanía de Dios. Y cuando me los devolvió, me dijo, padre, espero que Dios no permita que esto sea doctrina conciliar. Por tanto, o sea, que el cambio fue brutal. El esfuerzo... Un gran teólogo, decías. Un gran teólogo.
esfuerzo que hicimos. Sí, sí, hubo una generación ahí que fuiste realmente... Y además digo, como no teníamos ni esquemas donde apoyarnos, ni quien hubiese iniciado ese camino, a mí me parece que eso pues es... Pero también teníais un nivel intelectual, digamos, había mucha gente y muy bien preparada, y con mucho nivel, digamos. Sí, yo creo que en ese sentido, lo mismo en la Facultad de Granada, donde hice la teología, que en la Facultad de Derecho Canónico, menos en Roma, porque tenían más cercanía del Vaticano y iban muy... Pero la verdad es que sí, lo primero que fuimos un conjunto numeroso, y eso también. Es decir, la llegada, por ejemplo, de mi generación a Comillas, prácticamente, pues, no digo que echase, pero sí que anuló a todos la vieja guardia que durante tantos años había sido el santo y seña de aquella universidad. Y lo que pasó en Salamanca. De aquella primavera conciliar que vivisteis tan en primera persona, al invierno eclesial que denunciaba tu compañero de congregación, Karl Rahner, ¿qué pasó? Sí, a mí esto me da pena, porque a mí me parece que al Concilio Vaticano II hay un momento que yo empiezo a percibir que se tienen en cuenta y se resaltan más determinados defectos de su aplicación, que los enormes logros tan positivos que aportó el Vaticano II. Fundamentalmente litúrgicos. No solamente litúrgicos. No solo. Hombre, no solo litúrgicos, es decir, la misma concepción de la Iglesia como comunidad de fieles, donde lo que nos iguala es mucho más que lo que nos puede diferenciar. La jerarquía no como poder, sino como servicio. Todo eso es del Vaticano II. No, decía los defectos. No, los defectos, bueno, sí, las exageraciones. Y luego, pues también, lo mismo, ¿no? Que la mayor cercanía y la mayor presencia de lo igual en la Iglesia, en algún momento daba la impresión de que se había borrado la diferencia entre lo que era jerarquía y lo que era ser fiel. Pero pensar que el Vaticano II supuso más elementos negativos que positivos, sencillamente ni lo creo, y cuando percibo cierto pensamiento que va más o menos por ahí, es que me da enorme pena. ¿Cómo prevés el inmediato futuro? Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Hemos ido demasiado en el péndulo a la derecha y por lo tanto hay que recentrar a nivel general? Yo creo que eso, José Manuel, es muy difícil porque estamos en un momento de transición y de cambio. Yo creo que es una cultura y es una civilización la que está terminando. Y los cambios anteriores en la historia han sido más pausados, no se han efectuado con la rapidez. Tú piensa en la medicina, piensa en los viajes, piensa pues en todo lo que significa la clonación, en todas estas materias, ¿no? Que en un periodo vital, que podían ser 80 años, 90 años, los cambios que hemos visto, y que no han terminado, porque aquí estamos cerca de un ordenador en este campo. Fíjate, si cada día es un programa nuevo. Yo estoy convencido, porque para esto he dado tanto tiempo en mi vida a leer historia de las instituciones, historia de los... Y eso hasta ahora rápidamente, pues hace muy poco tiempo, en que tuve ocasión de leerme las actas de los 27 concilios de Toledo. Hasta el tercero, que es el que más llama la atención, cuando Recaredo se convierte al catolicismo y hace Estado confesional católico a España. Pero cuando uno lee aquello y ve por qué momentos ha pasado la Iglesia para encarnarse en esa sociedad más cercana, cuando en los comienzos de los años
legislativos. Veo que se abre el Parlamento ruso y veo al patriarca de todas las Rusias echando agua bendita y el presidente de las Rusias santiguándose. Digo, si a mí me dicen que yo iba a ver esto, digo, usted está verdaderamente fuera de lugar, está loco. Y ahora, de Dios, esto algún día pasará en España, que vendrá el cardenal primado a bendecir y vendrá también, pues cualquiera sabe, pues que, mira, las cosas que hemos visto, yo creo que si reflexionamos sobre ellas, son sencillamente impresionantes en este campo. ¿Quién profetizó cómo iba a caer el muro de Berlín? ¿Qué politólogo dijo que no pasaría como había pasado, que vendría una Atila o vendría un... No, señor, aquello se deshizo prácticamente como si fuera de cartón piedra. Por tanto, prevenir, pero concretándome, a mí me gustaría que dominase más bien un criterio de sensatez. A mí me parece que todo radicalismo es fatal. ¿Está polarizada en este momento la Iglesia española entre, digamos, dos sensibilidades? Pues mira, yo creo que habría que decir que ciertamente equilibrada no está. Sí, porque uno pues mira quienes son constituidos en jerarquía, qué movimientos pues tienen el respaldo, y uno ve que va siempre prácticamente en la misma línea, y eso va provocando esto que te decía, ese radicalismo de que yo tengo la verdad, toda la verdad, y el que no piensa como yo, pues es que está fuera. Eso pasó también en vuestra época, quiero decir, en la época de Daglio y de Tarancón, ¿solo se hacían obispos a una determinada línea? No, solo yo creo que hubo más pluralidad. Ciertamente creo que hubo más pluralidad. Y que había representantes pues, de diversas tendencias, que creo que todas tienen voz y voto dentro de un concepto auténtico, sensato y perfectamente ortodoxo de lo que es la fe cristiana y la fe católica. Y a mí la preponderancia de un sistema, etcétera, sobre todo cuando vienen con matices de exclusivismo, el que no piensa como yo, pues esto no está en la verdad y esta es... No, hemos encontrado, a mí me parece que mayores dosis de humildad nos vendrían muy bien a todos. ¿Qué te parece la beatificación de Juan Pablo II? Primero, a mí me parece muy bien, puesto que yo nací católico, he vivido católico y por el periodo que me queda, que ya es corto, pues quiero morir católico. A mí me parece que lo que ha determinado pues Benedicto XVI me parece muy bien. Que quizás hubiese sido mejor esperar un poco y que todo se... pues posiblemente, pero me parece que es una figura tan extraordinaria en la segunda mitad del siglo XX, comienzo del XXI, que posiblemente el haberlo puesto de ejemplo de lo que debería ser pues un creyente en nuestro tiempo, porque además me parece que es una figura, fíjate, esto mismo que te decía, cuando anunciaron su elección como papa, voy a preguntarnos quién era, si era africano, si era polaco, si era... sí, y eso pues indudablemente lo aceptamos con toda naturalidad, y que ya no era uno de la serie más italiana. A mí me parece que, y por tanto, entre lo que yo pueda pensar y lo que realmente piense los que tienen un conocimiento mayor de la Iglesia, la ejemplaridad de Juan Pablo II, a mí me parece que es providencial que se haga y que hará un gran bien.